Estrella Farías se despertó a las 6:30 de la mañana, como de costumbre, unos minutos antes de que sonara el despertador. Siempre se levantaba temprano, un hábito desarrollado a lo largo de 10 años de trabajo en la maternidad, donde cualquier minuto podía ser crucial. Benicio dormía a su lado en la amplia cama, de espaldas a la pared. Estaba tumbado en el mismo borde, como si intentara deliberadamente ocupar el menor espacio posible junto a ella. Estrella se levantó sin hacer ruido. Se puso una bata y se dirigió al cuarto de baño. Se quedó un momento mirando su reflejo en el espejo. 32 años, el pelo oscuro recogido en un moño descuidado, la cara sin maquillaje, cansada pero joven. Se pasó la mano por la mejilla, como si comprobara que todo estaba en su sitio. Algo había cambiado en su vida en las últimas semanas, pero no sabía qué era. Salió del baño y empezó a prepararse para ir a trabajar. Benicio ni siquiera se movió. Antes siempre se despertaba con ella. Le daba un abrazo somnoliento, le besaba el hombro y le decía alguna tontería que la hacía reír. Ahora dormía como un muerto hasta que ella salía de casa. Estrella salió tranquilamente del dormitorio, bajó a la cocina y se preparó un café. Su casa, en una zona tranquila de Porto Alegre, era pequeña pero acogedora. Benicio había insistido en comprarla hacía 3 años, cuando se casaron. Entonces era diferente. Atento, enamorado. Podía pasarse una hora hablándole de los nuevos platos de la carta de su restaurante, de cómo uno de sus clientes habituales había elogiado su salsa estrella. Ella escuchaba, asentía, se alegraba de su éxito, aunque sabía que el restaurante de Benicio apenas llegaba a fin de mes. Su padre se lo había advertido. Amadeo Farias, el hombre que había construido un imperio de hoteles, empresas de transporte y compañías aéreas, se dio cuenta enseguida de que Benicio Crespo no era rival para su hija. Pero Estrella era testaruda. Se enamoró de Benicio por su ambición, por el fuego de sus ojos cuando hablaba del futuro. Pensó que eso era suficiente. Estrella terminó su café, cogió su bolso y salió de casa. De camino al trabajo encendió la radio, pero la música no la ayudó. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido. Desde hacía 3 semanas él había cambiado. Se había vuelto frío, distante. Llegaba tarde a casa, alegando problemas con los proveedores y el personal. Sentado en su teléfono constantemente, y cuando ella entraba en la habitación, él apartaba rápidamente la pantalla o se iba a otra habitación para poner fin a la conversación. Aparcó en la puerta de la maternidad a las 7 en punto. El edificio era antiguo, pero todo en su interior se mantenía en perfecto orden. Estrella llevaba 8 años trabajando aquí y conocía a todos los rincones. Saluda al vigilante, sube a la tercera planta y se pone el uniforme médico. El día empezó como siempre. Rondas, consultas, pruebas de control. A las 10 de la mañana dio a luz a una joven que se ponía de parto por primera vez. Todo va bien. La madre y el niño están sanos. Estrella se lava las manos, se quita los guantes y siente un cansancio familiar mezclado con satisfacción. Este es el tipo de trabajo por el que merece la pena levantarse a las 6:30 de la mañana. A la hora de comer bajó al comedor. Raquel Ibáñez ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, picoteando su ensalada con un tenedor. Raquel había sido su mejor amiga desde la universidad. Directa, cortante, pero increíblemente leal. Trabajaba como enfermera en la misma planta y conocía a Estrella mejor que nadie. «Parece que lleves toda la noche despierta», dijo Raquel cuando Estrella se sentó frente a ella. «Sí», respondió Estrella, desenvolviendo el bocadillo. «Mientes. Tienes ojeras. ¿Qué te pasa?» Estrella se quedó callada. No quería decirlo en voz alta, porque las palabras lo hacían real. Pero también era insoportable permanecer callada. «Benicio está raro», dijo por fin en voz baja. Raquel enarcó las cejas. «¿Cómo que raro?» «No sé. Frío. Siempre al teléfono. Llega tarde a casa. Cuando intento hablar con él, me hace señas para que me vaya». Raquel dejó el tenedor y miró largamente a su amiga. «Estrella, ¿te das cuenta de que esto suena a...?» «No», la interrumpió Estrella. «No quiero oírlo». «Pero tú misma lo sabes», se acercó Raquel. «Todas las señales están ahí. Te está engañando. No puedes saberlo». «Sí que puedo. He visto hombres así miles de veces. Mi ex hizo lo mismo antes de que descubriera que tenía una aventura con una colega». «Estrella, no cierres los ojos. Eres una mujer inteligente.
Estrella apretó la mandíbula. Quería protestar, demostrar que Raquel estaba equivocada, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque en el fondo ya sabía la verdad. Solo tenía miedo de admitirlo. Hablaré con él esta noche, dijo finalmente. ¿Qué le vas a decir? No lo sé. Se lo preguntaré directamente. Si pasa algo, quiero saberlo. Raquel asintió. Es verdad, pero no dejes que te confunda. Los hombres pueden mentir cuando están contra la pared. El resto del día pasó como un borrón. Estrella atendía a los pacientes, tomaba notas en los historiales, asesoraba a las futuras madres, pero sus pensamientos estaban muy lejos. No paraba de repetir en su cabeza la conversación que iba a tener con Benicio, eligiendo las palabras, intentando imaginar su reacción. A las 7 de la tarde terminó por fin su turno y se fue a casa. De camino, paró en el supermercado y compró comida para la cena. Tal vez si preparaba algo especial, podrían tener una conversación tranquila y humana. Cuando entró en casa, Benicio ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá del salón, metido en su portátil. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. «Hola», dijo Estrella, dejando las bolsas en el suelo. «Hola», murmuró él sin apartar la vista de la pantalla. Entró en la cocina y empezó a sacar la compra. Le temblaban las manos. Respiró hondo, tratando de calmarse. Luego volvió al salón. «Benicio, tenemos que hablar». «Ahora no es un buen momento», contestó él, que seguía mirando el portátil. «¿Cuándo sería mejor momento?» «Hace 3 semanas que no tenemos una conversación en condiciones». Por fin se separó de la pantalla y la miró. No había calidez ni interés en su mirada, solo irritación. «Estrella, estoy teniendo muchos problemas con el restaurante. Los proveedores están retrasando la comida, el chef amenaza con dimitir, los ingresos están bajando. Ahora mismo no se me ocurre nada más. Soy tu mujer, no es otra cosa». «Estoy cansada», volvió a mirar el portátil. «Hablemos mañana». «Ayer dijiste lo mismo, y anteayer». Benicio cerró de golpe el portátil con un sonido tan agudo que ella se estremeció. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que todo va bien? ¿Que soy feliz?» «No soy feliz, Estrella. Me ahogo en esta vida. Necesito resolver mis problemas y tú no haces más que mangonearme». Sus palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó de pie en medio del salón, incapaz de moverse. «No te estoy presionando», dijo en voz baja. «Solo quiero entender lo que pasa. Has cambiado. Te has vuelto diferente». «La gente cambia», espetó. «Es normal». Se levantó del sofá, se llevó el portátil bajo el sobaco y se dirigió a las escaleras. «Voy a subir a trabajar. No me molestes». Estrella lo siguió con la mirada, sintiendo que todo en su interior se cerraba en un nudo apretado. Entró en la cocina, se sentó a la mesa y dejó caer la cabeza sobre las manos. No había lágrimas, solo un vacío frío y profundo. Permaneció así sentada durante 20 minutos. Luego se levantó y empezó a preparar la cena. Picó verduras, puso una sartén al fuego, saló la carne. Lo hizo todo automáticamente, sin pensar. Cuando la comida estuvo lista, puso la mesa y llamó a Benicio. Él bajó, se sentó enfrente, cogió un tenedor en silencio. Comieron en absoluto silencio. Estrella intentó decir algo, pero cada vez las palabras se le atascaban en la garganta. Benicio terminó primero. Se levantó y volvió arriba sin siquiera darle las gracias. Estrella recogió la mesa, fregó los platos y se acostó sola. Benicio no bajó. Se quedó a oscuras, mirando al techo. Y por primera vez en 3 años de matrimonio se sintió completamente sola en su propia casa. Los 2 días siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento. Estrella fue a trabajar, volvió a casa, preparó la cena y se acostó. Benicio actuaba como si no hubiera pasado nada. Seguía siendo frío y distante, pero ahora a Estrella no le parecía un accidente ni el resultado del cansancio. Vio en su comportamiento un sistema, una pauta. Todas las noches encontraba una excusa para ir a la otra habitación con el teléfono. Cada vez que ella entraba de improviso, él se estremecía y escondía la pantalla. Ella no volvía a sacar el tema. Solo observaba, anotando cada pequeña cosa en su mente, cada rareza. Raquel había dicho que necesitaba pruebas, pero Estrella no sabía cómo conseguirlas. No podía entrar en su teléfono. Sería humillante. Esperaba que él se explicara, que tuviera la honestidad de confesar.
Cuando Estrella llegó al trabajo el miércoles por la mañana, la enfermera jefe la interceptó inmediatamente a la entrada de la habitación de la residente. Estrella, tenemos un caso complicado. Mujer de 38 años, segundo parto. Pero hay complicaciones. La placenta está baja, han empezado las contracciones y no dilata. Te hemos llamado porque los otros médicos están fuera de la ciudad. Estrella sintió, se cambió rápidamente y se dirigió a la sala de partos. La mujer que estaba en la camilla parecía agotada y asustada. Su marido estaba a su lado, le cogía la mano y le susurraba algo al oído. Estrella se acercó, se presentó y empezó a examinarla. La situación era realmente complicada. Las contracciones eran cada vez más fuertes, pero el cuello del útero se abría lentamente. La placenta estaba demasiado cerca de salir, y cualquier movimiento descuidado podía provocar una hemorragia. Estrella trabajaba atentamente, dando órdenes claras a las enfermeras, observando las lecturas de los monitores. Sabía que quedaba poco tiempo, pero no había que dejarse llevar por el pánico. En momentos así, su voz se volvía tranquila y segura, aunque la ansiedad latía en su interior. El parto duró casi 6 horas. La mujer gritaba, lloraba, suplicaba una cesárea, pero Estrella se dio cuenta de que la cirugía en una situación así sería aún más peligrosa. Masajeó el vientre, cambió la posición de la parturienta, hizo todo lo posible para acelerar el proceso de forma natural. El marido de la mujer permanecía a su lado, pálido como una sábana, pero no se marchaba. Finalmente, cuando parecía que ya no quedaban fuerzas, nació el bebé. Un niño. No gritó de inmediato, y a Estrella se le encogió el corazón. Rápidamente lo levantó, le despejó las vías respiratorias, le acarició la espalda. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y entonces se oyó un llanto fuerte e indignado. Estrella exhaló y entregó el bebé a la enfermera. «¿Estás sano?», le dijo a la parturienta. «Está bien. Lo has conseguido». La mujer lloró de alivio. Su marido la abrazó sin poder contener las lágrimas. Estrella terminó todos los procedimientos necesarios. Se aseguró de que no había hemorragia y abandonó la sala de partos. Las piernas apenas la sostenían. Se apoyó en la pared del pasillo y cerró los ojos. La adrenalina fue desapareciendo poco a poco, dejando tras de sí un terrible cansancio. Raquel la encontró allí unos minutos más tarde. «He oído que te ha ido mal», dijo su amiga. «¿Cómo ha ido?» «Ha ido bien. La madre y el bebé están vivos». «Eres una heroína», Estrella sonrió débilmente. «Solo hago mi trabajo». Caminaron juntas hasta la habitación de la residente, donde Estrella por fin pudo sentarse y beber un poco de agua. Aún le temblaban ligeramente las manos, una reacción habitual después de estos partos. Siempre los había vivido como una pequeña guerra de la que había que sacar a 2 personas con vida. Media hora más tarde, el marido de la parturienta entró en la habitación de la residente. Parecía confuso pero feliz. Llevaba un ramo de flores. «Doctor Farias», empezó diciendo, «no sé cómo darle las gracias. Ha salvado a mi mujer y a mi hijo. Los médicos dijeron que podría haber habido complicaciones, pero usted hizo lo imposible». Estrella se levantó y aceptó las flores. «Gracias, pero ese es mi trabajo. Me alegro de que acabara bien». «No, usted no lo entiende», se acercó el hombre, y Estrella vio que tenía lágrimas en los ojos. «Es nuestro segundo hijo. Perdimos el primero hace 3 años por un error médico. Mi mujer no pudo volver a quedarse embarazada durante más de un año. Tenía miedo. Y cuando lo consiguió, vivimos con miedo todo el embarazo. Pero tú nos devolviste la esperanza. Nos devolviste el futuro». Estrella sintió un nudo en la garganta. Asintió sin saber qué decir. El hombre le estrechó la mano y salió. Cuando la puerta se cerró tras él, Raquel miró a su amiga. «Ya lo ves, para eso estás aquí». Estrella dejó las flores sobre la mesa y volvió a sentarse. Se dio cuenta de que era verdad. Su trabajo tenía sentido. Salvaba vidas. Ayudaba a la gente a encontrar la felicidad. Pero entonces, ¿por qué su propia vida se desmoronaba? El resto del día transcurrió entre rondas, asesoramiento y papeleo. Estrella no terminó su turno hasta las 9 de la noche, cuando hacía tiempo que había oscurecido en las ventanas. Se cambió de ropa, se despidió de sus compañeros y salió al aparcamiento. Tardó 20 minutos en llegar a casa. Durante todo el trayecto pensó en el hombre que lloraba de felicidad.
en cómo había cogido la mano de su mujer durante el parto, en cómo la miraba cuando sufría. Benicio nunca la había mirado así, ni siquiera al principio de su relación. La había visto como algo bonito que era agradable tener, pero nunca como una persona sin la cual su vida perdía sentido. Cuando aparcó delante de la casa, todas las ventanas estaban iluminadas. Benicio estaba en casa. Cogió su bolso y entró. Estaba sentado en el sofá del salón, viendo algún programa de televisión. Había una taza de café sin terminar sobre la mesita y un smartphone con la pantalla bajada. Cuando Estrella entró, ni siquiera se giró. «Hola», dijo ella. «Hola», murmuró él, sin apartar los ojos de la pantalla. Ella pasó junto a él y entró en la cocina. La nevera estaba casi vacía. Benicio no había cocinado. Sacó un recipiente con las sobras de la cena de anoche y lo metió en el microondas. Mientras la comida se calentaba, se sirvió agua y se la bebió a grandes tragos. El cansancio la invadió como un peso de plomo. Solo quería tumbarse y olvidar. El microondas emitió un pitido. Estrella buscó el recipiente. Cogió un tenedor y estaba a punto de sentarse a la mesa cuando oyó que Benicio se levantaba del sofá. Se quedó inmóvil, escuchando. Sus pasos recorrieron el salón y luego se oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Entró en el cuarto de baño. Estrella dejó lentamente el recipiente sobre la mesa. Algo en su interior se tensó, recelosa. Entró en silencio en el salón y se detuvo en medio de la habitación. La puerta del cuarto de baño estaba cerrada, pero de detrás llegaba el sonido amortiguado de la voz de Benicio. Al principio no pudo distinguir las palabras. Luego la voz se hizo más fuerte y la oyó con claridad. «No, no pasa nada. Está en la cocina, no te va a oír. Haz una pausa. Yo también te echo de menos. Te echo mucho de menos». Estrella se acercó un paso a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Apretó la oreja contra la puerta. «Pasado mañana, sí, por la mañana. Ya lo he comprado todo, billetes en mano». De nuevo una pausa, luego una risa suave y apacible que Estrella no había oído de su marido en meses. Puede que incluso un año. «Me estás matando», dijo Benicio, y había tanta calidez en su voz, tanta intimidad, que Estrella sintió como si la hubieran electrocutado. «Estoy deseando verte. Prepara la maleta. ¿Quieres? Estaremos allí una semana. Solos tú y yo. Sin problemas, sin alboroto. Solo nosotros». Estrella retrocedió ante la puerta. El frío se derramó sobre su cuerpo, congelando cada célula. Se quedó de pie en medio del salón, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La voz de Benicio continuaba desde el baño, pero ella ya no escuchaba. Las palabras perdían sentido, se convertían en ruido blanco. No supo cuánto tiempo permaneció así. Tal vez un minuto, tal vez 5. Cuando la puerta del baño se abrió, Estrella ya estaba en la puerta principal con las llaves del coche en la mano. Benicio salió, mirándola sorprendido. «¿A dónde vas?» «Voy a salir un rato». Su voz sonaba uniforme, casi tranquila. «He olvidado algo en la farmacia». Se encogió de hombros. «Bien». Estrella salió de casa y cerró la puerta tras de sí. No fue hasta que entró en el coche que sus manos empezaron a temblar. Agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los ojos se le nublaban. Respiró hondo una vez, 2 veces y una tercera, tratando de recobrar la compostura. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Raquel. Su amiga contestó al tercer timbrazo. «¿Starela? ¿Qué te pasa, Estrella?» «Ya...» Su voz la traicionó. Se quebró. «Le he oído hablar con ella». «¿Qué? Espera, ¿con quién?» «A la amante. Estaba hablando con ella por teléfono. Dijo que la echaba de menos, que se iban a algún sitio pasado mañana. Durante una semana entera». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Raquel maldijo en voz baja. «¿Dónde estás ahora?» «En el coche, en la casa. No puedo volver allí, no puedo mirarle. Ven conmigo, ahora mismo. Estoy esperando». «Raquel, yo...» «Estrella, arranca el coche y ven. Ahora mismo, no debes estar sola». Estrella arrancó el motor y salió del patio. De camino a casa de Raquel, estuvo a punto de saltarse el semáforo en rojo varias veces. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. Intentó recordar si había habido alguna señal antes, algo que se le hubiera pasado por alto, pero todo se mezclaba en un gran borrón de dolor.
Raquel vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Cuando Estrella llegó al tercer piso, su amiga ya la esperaba en la puerta. Abrazó en silencio a Estrella y tiró de ella hacia el interior. Se sentaron en la cocina. Raquel preparó un té fuerte a la menta y lo puso delante de su amiga. Cuéntamelo todo en orden, Estrella lo hizo. Sobre Benicio encerrándose en el baño, sobre lo que había oído, sobre la ternura en su voz que él no le había dado en tanto tiempo, sobre los billetes y las maletas. Cuando terminó, Raquel se quedó con cara de piedra. Pasado mañana entonces, dijo al fin. ¿Tienes tiempo? ¿Tiempo para qué? Para saber quién es, averiguar a dónde van, reunir pruebas. ¿Por qué? Estrella miró a su amiga con aire confuso. Ya lo sé todo. No. Raquel se inclinó hacia adelante. Oíste la conversación, pero no la viste. No conoces los detalles. Si quieres divorciarte, necesitas hechos. Si quieres saber desde cuándo, necesitas respuestas. Estrella, sé que estás sufriendo ahora, pero el dolor pasará. Las preguntas permanecerán. Estrella puso ambas manos alrededor de la taza, sintiendo su calor. No sé si puedo hacerlo. Sí que puedes, eres fuerte. Hoy has salvado la vida de 2 personas. Puedes seguir a tu marido durante un día. Esto es diferente. No es diferente. En ambos casos, haces lo que hay que hacer, aunque sea duro. Estrella guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Me alegro. Averiguaré quién es. Lo averiguaré todo. Raquel sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Muy bien. Ahora quédate aquí esta noche. Vuelve a casa por la mañana, como si nada hubiera pasado. No debes sospechar nada. Estrella se quedó. Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche, casi sin hablarse. Raquel solo estaba allí, y eso era suficiente. Cuando Estrella por fin se tumbó en el sofá del salón, no pudo dormir. Se tumbó en la oscuridad, escuchó el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana y pensó en que en 2 días sabría toda la verdad. Por aterradora que fuera, Estrella se despertó en el sofá de Raquel como si la hubiera atropellado un camión. Tenía el cuello agarrotado por la incómoda postura, la cabeza partida y la boca seca y amarga. Abrió los ojos y durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba. Entonces volvió el recuerdo, y con él el dolor, agudo, punzante, casi físico. Se incorporó y se pasó la mano por la cara. Algo sonó en la cocina, y un momento después, Raquel apareció con 2 tazas de café. Buenos días, dijo su amiga, tendiéndole una taza. O mejor dicho, no tan buenos. Estrella cogió el café y le dio un sorbo. Caliente, fuerte, casi sin azúcar, justo lo que necesitaba. ¿Qué hora es? Las 8:30. ¿Has llamado al trabajo? No. Pues llama ahora. Diles que no te encuentras bien, que te tomes el día libre. Estrella sintió y sacó el teléfono. Le temblaron las manos al marcar el número del hospital. Tardó menos de un minuto en hablar con la enfermera de guardia, que aceptó de inmediato y ni siquiera hizo preguntas. Estrella nunca se cogía la baja por nada, y todo el mundo lo sabía. Cuando colgó, Raquel se sentó a su lado en el sofá. ¿Cómo te encuentras? No lo sé, respondió Estrella con sinceridad. Vacía, enfadada, asustada, todo a la vez. Eso es normal. Nada es normal. Raquel se quedó callada, mirando a su amiga. ¿Recuerdas lo que decidiste ayer? Sí que me acuerdo. Me iré a casa y esperaré a que salga. No le quitaré ojo de encima. ¿Seguro que estás dispuesta? Estrella levantó la vista. ¿Tengo otra opción? Raquel no contestó. Realmente no había elección. Media hora más tarde, Estrella terminó su café, se lavó la cara con agua fría y salió del piso de su amiga. La mañana estaba gris y nublada, el aire cargado de humedad. Se montó en el coche y condujo hasta su casa, pensando durante todo el trayecto en posibles escenarios. ¿Qué vería? ¿Quién es esa mujer? ¿Cuánto tiempo duraría? Y lo más importante, ¿cómo se comportaría cuando los viera juntos? Cuando llegó a la casa, el coche de Benicio no estaba. Al parecer ya se había ido al restaurante. O a ella, con su amante. Estrella aparcó en una calle vecina, desde donde se veía claramente su casa, y esperó. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. Se sentó al volante, observó la puerta principal,
e intentó no pensar en lo que ocurriría a continuación. Pero los pensamientos le venían a la cabeza como moscas. Se imaginaba a aquella mujer, joven, guapa, alegre, de las que no llegan a casa a las 9 de la noche, agotadas tras un parto de 6 horas, de las que no hablan de pañales ni de análisis de sangre. Alguien que haga que Benicio se sienta exitoso, deseable, libre. A las 10 de la mañana, Benicio salió de casa. Estrella se tensó, agarrando el volante. Iba vestido con vaqueros y una camisa ligera, una bolsa de deporte colgada del hombro. Detrás de él rodaba una gran maleta de ruedas, la misma que habían comprado juntos hacía 3 años, antes de su viaje de bodas. Benicio miró a su alrededor, sacó el teléfono y marcó algo. Un par de minutos después, un taxi se detuvo frente a la casa. Un coche blanco con rayas verdes en los laterales. El conductor se bajó y le ayudó a meter la maleta en el maletero. Benicio se sentó en el asiento trasero y el coche arrancó. Estrella arrancó el motor y le siguió, manteniéndose a 2 coches de distancia. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en sus oídos. Tenía las manos frías y húmedas. Puso música para distraerse, pero la apagó enseguida. El sonido era molesto. El taxi atravesó el centro de la ciudad y luego giró hacia el Distrito Norte, donde vivían las clases acomodadas. Estrella conocía esos lugares. Una vez su padre quiso comprarle un piso aquí, pero ella se negó diciendo que podía arreglársela sola. Ahora se arrepiente. Si hubiera vivido sola, quizá las cosas habrían sido diferentes. El taxi se detuvo frente a un moderno complejo de apartamentos con una valla alta y un guardia en la puerta. Benicio salió del coche, pero dejó la maleta en el maletero. Se acercó a la verja, habló con el guarda y éste le dejó entrar. Estrella aparcó al otro lado de la calle y esperó. Los minutos se hicieron interminablemente largos. Se quedó mirando la verja sin pestañear, temerosa de perderse algo. Un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Quién vive detrás de esa verja? ¿Quién es la mujer por la que su marido está a punto de abandonar a su familia? 20 minutos después, la verja se abrió y Benicio salió con la mujer. Estrella dejó de respirar. La mujer era joven, de unos 28 años, no más. Alta, delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Llevaba vaqueros ajustados, una blusa blanca y gafas de sol. Detrás de ella rodaba otra maleta, más pequeña. Caminaba junto a Benicio y hablaban de algo, riendo. Benicio le cogió la mano, la atrajo hacia sí y la besó. No deprisa, no furtivamente, largo, tierno, a la vista de todos. Estrella sintió que algo en su interior se rompía con un chasquido, como una rama seca. Se sentó en el coche, agarrada al volante, incapaz de apartar los ojos de la escena. La forma en que él le rodea la cintura con el brazo. La forma en que echa la cabeza hacia atrás, riendo. La forma en que cargaron su maleta en el maletero del taxi y se sentaron juntos en el asiento trasero, sin dejar de besarse. El taxi arrancó. Estrella arranca el motor y le sigue. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Sus manos se movían automáticamente, girando el volante, cambiando de marcha. Ya no pensaba. Solo conducía. El trayecto duró casi 40 minutos. El taxi les llevó al otro lado de la ciudad, a la estación de tren, un viejo edificio con columnas y altas ventanas de principios del siglo XX. Estrella aparcó en un aparcamiento a pocas filas del taxi y salió del coche. Le temblaban las piernas. Se apoyó en la puerta, inspiró hondo y trató de recobrar la compostura. Todo nadaba ante sus ojos. Sacó una botella de agua del bolso y bebió unos sorbos. El agua fría le quemó la garganta, pero le despejó un poco la cabeza. Benicio y la mujer ya estaban bajando del taxi. El conductor les ayudaba con las maletas. Estaban de pie en la acera y Benicio volvía a abrazarla, diciéndole algo al oído. Ella asintió, sonriendo. Luego recogieron las maletas y se dirigieron a la entrada de la estación. Estrella les siguió. Cada paso era difícil, como si caminara contra un fuerte viento. Dentro la estación estaba abarrotada. La hora de la mañana, muchos pasajeros. Benicio y la mujer fueron a la taquilla, hicieron cola y discutieron algo. Estrella se mantuvo a distancia, oculta tras las columnas y la multitud de gente. Cuando sacaron los billetes y se dirigieron al andén, Estrella les siguió. Pasaron por los torniquetes y ella también, sin pensar en que no tenía billete. El guardia le gritó algo, pero ella no se detuvo.
El andén era largo, con plataformas altas a ambos lados. Los trenes estaban parados junto a las vías, esperando para partir. Benicio y la mujer se dirigieron al tren más lejano, el expreso que iba al aeropuerto. Estrella conocía el trayecto. Ella misma la había recorrido varias veces cuando volaba a visitar a su padre en São Paulo. Se detuvieron en el vagón y dejaron las maletas en el suelo. Benicio pasó el brazo por los hombros de la mujer y la atrajo hacia sí. Permanecieron así, felices, despreocupados, sin saber que los observaban. Estrella no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, luego otro y otro. La gente se separó delante de ella, mirándola con curiosidad. Ella caminó hacia ellos sin dejar de mirarlos. Cuando les separaban unos metros, Benicio sintió por fin su presencia. Se dio la vuelta y su rostro se puso blanco como la tiza. «¿Estrella?», exhaló. «¿Qué estás? ¿Qué hago aquí?». La voz de Estrella sonó más fuerte de lo que esperaba. «Es una buena pregunta, Benicio. ¿Qué haces tú aquí?». La mujer que estaba a su lado se quitó lentamente las gafas de sol. Tenía los ojos marrones, los labios pintados de carmín brillante, y una expresión facial en la que la sorpresa fue rápidamente sustituida por una fría curiosidad. «¿Quién es?», preguntó a Benicio. «Es…», vaciló, mirando a Estrella. «Es mi esposa», terminó Estrella por él. «Yo soy su mujer». «¿Y quién es usted?». La mujer sonrió. «Dalila Monteagudo, encantada de conocerla». No había vergüenza ni pudor en su tono, solo una ligera mueca, como si la situación le divirtiera. Estrella sintió que la rabia le hervía por dentro. «Benicio», miró a su marido, «¿vas a explicarme algo?». Él permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Estrella podía ver las opciones que pasaban por su mente mientras intentaba encontrar una salida. Pero no había salida. «Explícamelo», repitió en voz más baja. «¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿A dónde se dirige?». «A Hawái», dijo Dalila con voz triunfal. «Nos vamos a Hawái, una semana. Solo él y yo». Estrella desvió la mirada hacia ella. «No estoy hablando contigo». «Pero yo sí estoy hablando contigo», Dalila se adelantó. «Mira, sé que odias ver esto, pero seamos sinceros. Benicio lleva mucho tiempo descontento contigo. Solo que no sabía cómo decírtelo». «Cállate». Estrella sintió que le empezaba a temblar la voz. «No sabes nada de nosotros, nada. Sé más de lo que crees». Dalila cruzó los brazos sobre el pecho. «Sé que estás trabajando de la mañana a la noche, que no te preocupas por él, que ni siquiera te das cuenta de lo desgraciado que es a tu lado». «Eso no es verdad». Estrella dio un paso hacia ella, pero Benicio se interpuso de repente. «Ya basta», dijo bruscamente. «Los dos estáis hartos». Estrella miró a su marido. Tenía el rostro duro, cerrado. Buscó algo en sus ojos. Culpa, arrepentimiento, vergüenza. Pero solo vio irritación. «Benicio», dijo, intentando hablar con calma. «Soy tu mujer. Llevamos juntos 3 años. ¿No merezco al menos una conversación sincera?». La miró durante un largo instante. Luego esbozó una sonrisa corta y malévola. «¿Una conversación sincera?». «Sí, de acuerdo. ¿Quieres sinceridad?». «Estoy harto de ti, Estrella. Cansado de tu trabajo, de estar de servicio, de estar siempre ocupada. Cansado de llegar a casa y ver a una mujer cansada que no se preocupa por mí». «Eso no es verdad», susurró. «Siempre estoy…». «¿Siempre estás qué?», interrumpió él, alzando la voz. «¿Siempre preguntando cómo me iba? ¿Siempre interesándote por mis problemas? Ni siquiera sabes que mi restaurante se está viniendo abajo, que estoy al borde de la quiebra, que pienso todos los días en cómo pagar mis deudas. Nunca preguntaste por ello. No te ha importado». Estrella se quedó de pie, incapaz de pronunciar palabra. Las palabras de Benicio la golpearon como bofetadas. Y Dalila se volvió hacia la mujer que estaba a su lado y le cogió la mano. «Dalila me entiende, me escucha, se interesa por lo que siento. Me hace sentir vivo de nuevo». «Te quiero», Estrella oyó su propia voz como si viniera de fuera. «Siempre te he querido». «¿Quererte?», Benicio se rió. «No es amor, Estrella. Es una costumbre, un deber. Tú amas tu trabajo, y yo solo soy alguien que te espera en casa». La gente se reunió a su alrededor. Los pasajeros se detenían, se giraban, susurraban.
Algunos grababan con sus teléfonos, pero Estrella no les prestó atención. ¿Ya está?, preguntó. ¿Me dejas por ella? Sí, respondió con firmeza. Pues ya está. Me cansé de jugar a la familia feliz. Me he cansado de fingir que estoy harto de las migajas de tu atención. Quiero vivir, Estrella. Quiero vivir de verdad. Y Dalila me está dando esa oportunidad. Dalila sonrió y se acurrucó más cerca de él. Seremos felices, dijo mirando a Estrella directamente a los ojos. Sin ti. Estrella sintió que se le hundían las piernas. Dio un paso atrás, luego otro. Las lágrimas cubrieron sus ojos, pero no dejó que se derramaran. Aquí no, no delante de ellos. ¿Así que no significo nada para ti?, preguntó en voz baja. ¿Todos estos 3 años no significan nada? Benicio se quedó un momento en silencio, mirándola. Luego dijo las palabras que la destrozaron por completo. Nunca significaste nada. Me casé contigo porque pensé que tu padre me ayudaría con el dinero. Pero eras demasiado orgullosa para pedirle ayuda. Así que sí, esos 3 años fueron una pérdida de tiempo. Estrella se balanceó. El mundo nadaba ante sus ojos. Oyó la risa de Dalila. Vio el triunfo en su mirada. Sintió que todo aquello en lo que creía se desmoronaba. Tu sitio está en la basura, Estrella, continuó Benicio con frialdad. No a mi lado. Me merezco algo mejor que eso. Dalila y yo nos vamos a Hawái, y cuando volvamos pediré el divorcio. Puedes sacar tus cosas de casa. No te quiero allí. Dalila le rodeó la cintura con los brazos y le apoyó la mejilla en el hombro. Por fin eres libre, susurró lo bastante alto para que Estrella la oyera. Por fin podemos estar juntos. El altavoz anunció el embarque para el tren al aeropuerto. La gente a su alrededor se agitó, dirigiéndose a los vagones. Benicio cogió su maleta y la de Dalila. Adiós, Estrella, dijo sin mirarla. Y no intentes buscarme. No quiero saber nada de ti. Se dieron la vuelta y caminaron hacia el carruaje. Dalila se volvió un segundo y le guiñó un ojo a Estrella con una sonrisa. Luego subieron al tren y desaparecieron en su interior. Estrella se quedó de pie en el andén, incapaz de moverse. A su alrededor, la vida seguía su curso. La gente subía a los trenes, se despedía de sus familias, se apresuraba a ir a trabajar, y ella se quedó inmóvil, como petrificada. El tren se movía, despacio, suavemente, ganando velocidad. Miró por las ventanillas de los vagones, intentando ver su silueta, pero solo vio reflejos y sombras borrosas. Cuando el tren desapareció al doblar la esquina, Estrella sintió que por fin se le salían las lágrimas. Corrieron por sus mejillas en torrentes calientes, y no intentó detenerlas. La gente caminaba a su alrededor, lanzándole miradas oblicuas. Alguien intentó acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, pero ella negó con la cabeza y se dio la vuelta. No supo cuánto tiempo permaneció así. Tal vez 10 minutos, tal vez una hora. El tiempo había perdido su sentido. Todo lo que importaba acababa de irse en el tren con su marido y su amante. Finalmente se obligó a moverse, lentamente, con dificultad, como si su cuerpo se negara a obedecer. Cruzó el andén hasta la salida. El guarda del torniquete la miró con simpatía, pero no dijo nada. Estrella salió del edificio de la estación. El sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado y azul. Un día precioso, de los que dan ganas de vivir. Y ella se sentía muerta. Se dirigió a su coche, se puso al volante y se quedó sentada, mirando a la nada. Sus manos yacían en su regazo, inertes y frías. Tenía un vacío en la cabeza, un vacío enorme. Sonó el teléfono. Miró la pantalla. Era Raquel. Estrella se quedó mirando el nombre de su amiga durante un largo rato, y luego colgó la llamada. Ahora no podía hablar con nadie. No podía decir en voz alta lo que acababa de pasar, porque decirlo significaba hacerlo realidad, y aún no estaba preparada para esa realidad. Arrancó el motor sin saber a dónde ir. No quería ir a casa. Todo allí le recordaba a él. Sus fotos juntos en las paredes, su ropa en el armario, el olor de su colonia en el baño. No podía volver allí. Ahora no. Estrella salió del aparcamiento y condujo al azar por las calles de la ciudad. Las lágrimas seguían fluyendo, emborronando la carretera ante sus ojos. Estuvo a punto de saltarse un semáforo en rojo varias veces, pero frenó en el último momento. Al cabo de un rato se dio cuenta de a dónde iba. A casa de su padre, al único hombre que siempre había estado de su lado, incluso cuando ella no escuchaba sus consejos.
La mansión de Amadeo Farías se alzaba sobre una colina, en un barrio exclusivo de la ciudad. Puertas altas, un jardín cuidado, una fachada blanca con columnas. La casa en la que Estrella había crecido. La casa que había abandonado hacía 3 años, cuando se casó con Benicio. El guardia de la verja la reconoció e inmediatamente le abrió el paso. Estrella aparcó en la entrada principal y salió del coche. Le temblaban las piernas. Se apoyó en el capó, tratando de recobrar la compostura. La puerta de la casa se abrió y su padre apareció en el umbral. Alto, canoso, con un traje estricto. Miró a su hija y su rostro se endureció de inmediato. «¿Estrella? ¿Qué te ocurre?» Ella dio un paso hacia él y las piernas le fallaron. Su padre la cogió antes de que cayera. «Papá», susurró con la cara apoyada en su hombro. «Me ha dejado. Me ha dejado por otra». Amadeo abrazó a su hija con fuerza, tanta que se sintió como una niña protegida de todo mal. «Vamos dentro», dijo en voz baja. «Me lo contarás todo». Entraron en la casa y Estrella por fin se echó a llorar de verdad. Todo lo que había contenido en el andén, todo el horror y el dolor, salió a la luz. Lloró largo rato, sin timidez, sin intentar controlarse. Y su padre se limitó a abrazarla, acariciarle el pelo y guardar silencio. Porque sabía que a veces no hacen falta palabras. A veces basta con estar ahí. Amadeo Farías llevó a su hija a su despacho, una espaciosa habitación en la primera planta de la mansión, con altas ventanas y un enorme escritorio de roble. Allí era donde tomaba las decisiones importantes, hacía los tratos, construía su imperio. Estrella recordaba este despacho de su infancia, recordaba estar sentada en el regazo de su padre mientras él trabajaba en unos documentos. Recordaba el olor de las sillas de cuero y del whisky caro. Recordaba la sensación de seguridad que le daba este lugar. Su padre la sentó en el sillón junto a la chimenea. Le echó una manta caliente sobre los hombros, aunque la casa estaba caldeada. Luego le sirvió un brandy de la barra que había en un rincón de la habitación. «Bébetelo», le dijo. «Necesitas entrar en calor». Estrella cogió la copa con manos temblorosas y bebió un sorbo. El alcohol le quemaba la garganta, pero en realidad la calentaba por dentro. Aún no se había recuperado de lo ocurrido en la estación. Las palabras de Benicio seguían resonando en sus oídos como un disco rayado. Amadeo estaba sentado frente a ella en el sillón de cuero, con los brazos cruzados sobre el pecho. Guardaba silencio, esperando a que su hija estuviera lista para hablar. Era su forma de no presionar nunca, pero de estar siempre a su lado. «Cuéntamelo todo», dijo por fin, «desde el principio». Y Estrella lo hizo. De cómo había notado un cambio en el comportamiento de Benicio, de haber oído la conversación en el baño, la vigilancia de esta mañana, el encuentro con Dalila en el bloque de apartamentos, la escena de la estación de tren. Hablaba despacio, con pausas, porque cada palabra le resultaba difícil. Hablar en voz alta era admitir que todo había sucedido de verdad. Cuando llegó a las palabras de Benicio, la forma en que había dicho que ella no significaba nada para él, que se había casado con ella por dinero, que pertenecía a un vertedero, se le quebró la voz. Se quedó callada, agarrando el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Amadeo permanecía inmóvil. Tenía la cara de piedra, pero Estrella pudo ver cómo se le tensaba la mandíbula y se le entrecerraban los ojos. Ella conocía esa mirada. Era la mirada de su padre cuando alguien traicionaba su confianza o le engañaba en los negocios. La mirada fría y calculadora de un hombre que no perdonaría una ofensa. «¿Él dijo eso?», preguntó Amadeo en voz baja. «¿Que no significabas nada?». Estrella asintió, incapaz de volver a decirlo en voz alta. Su padre se levantó de la silla y se paseó por el estudio. Tenía las manos cerradas en un puño, pero mantenía la calma. «Te lo advertí», dijo mirando por la ventana. «Cuando ibas a casarte con él, te dije que no era el hombre adecuado. Vi lo que quería, pero no me escuchaste». «Lo sé», susurró Estrella. «Tenías razón, y yo fui una estúpida». Amadeo se volvió hacia ella. «No, no eras estúpida. Estabas enamorado, y el amor a veces te ciega. No es culpa tuya, Estrella. Es culpa de él. Y de esa mujer. Y pagarán por lo que han hecho». Había acero en su voz. Estrella levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». Su padre volvió al escritorio y sacó el teléfono. «¿Has dicho que se van a Hawái?». «Sí, una semana». Benicio hablaba de ello por teléfono.
¿Y van al aeropuerto en tren? Sí, el tren expreso. Subieron a las 10:30. Amadeo miró el reloj de la pared. Eran las 12 menos cuarto. Así que llegarían al aeropuerto dentro de una hora. Tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Papá no contestó. Marcó un número en el teléfono y se acercó el auricular a la oreja. Estrella se quedó mirándole, sin darse cuenta de lo que pasaba. ¿Alberto? Dijo Amadeo cuando le contestaron. Necesito información. Es urgente. Comprueba todos los vuelos a Hawái que salen hoy del aeropuerto internacional. La hora de salida es aproximadamente de 1 a 5 de la tarde. Los nombres de los pasajeros son Benicio Crespo y Dalila Monteagudo. Sí, ambos nombres. Llámame en cuanto los encuentres. Colgó y miró a su hija. Alberto es el jefe de reservas de mi compañía aérea. Si vuelan hoy a Hawái, él les encontrará los billetes. Estrella se quedó callada, intentando averiguar a dónde iba esto. Su padre fue a la barra, se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. Luego se sirvió otro. Papá, dijo ella con cautela, ¿qué estás tramando? Amadeo se volvió hacia ella, y en sus ojos estaba la determinación que ella recordaba de su infancia. Cuando su padre tomaba una decisión, nada podía detenerle. Te humilló, dijo Amadeo. Dijo que pertenecías a un vertedero. Así que ahí es donde va. No literalmente, por supuesto, pero casi. No lo entiendo. Lo entenderás. Lo harás muy pronto. Sonó el teléfono. Amadeo cogió el auricular. ¿Alberto? ¿Lo encontraste? Sí. Dicta. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir en un papel. Vuelo 234. Salida a las 14:45. Llegada a Honolulu mañana por la mañana a las 8. Hora local. Clase preferente. Entendido. ¿Ese es mi vuelo? ¿Seguro? De acuerdo. Alberto, te voy a dar una tarea y tienes que hacerla exactamente. Es muy importante. Muy importante. ¿Lo has entendido? Bien. Estrella se inclinó hacia adelante, escuchando la conversación de su padre. Su corazón latía más deprisa. Escucha bien, continuó Amadeo. Estos dos pasajeros llegarán al aeropuerto dentro de una hora. Facturarán para el vuelo 234. Cuando facturen, quiero que los retengas en la terminal. Diles que hay un problema técnico con el avión y que el vuelo se retrasa. Quiero que esperen. 40 minutos. Luego diles que el vuelo ha sido cancelado, pero que hay una alternativa para los pasajeros de clase business. Otro vuelo que sale en una hora. A Hawái. Acompáñales personalmente al mostrador de facturación de este nuevo vuelo. Asegúrate de que facturan y suben al avión. Todo tiene que parecer natural. Que no sospechen nada. Se quedó en silencio escuchando la respuesta. Luego asintió. Sí, exactamente. Una cosa más, Alberto. Este nuevo vuelo no debería ir a Hawái. Debe ir a Dakar, Senegal. Vuelo 382. Comprueba el horario. Sale a las 16:05. Sí, eso es Dakar. Has oído bien. Estos dos tipos se subirán a ese vuelo pensando que van a Hawái. ¿Puedes organizarlo? Estupendo. Sabía que podía contar contigo. Llámame cuando suban al avión. Gracias, Alberto. Amadeo colgó el teléfono y miró a su hija. Una leve sonrisa jugueteó en su rostro. Estrella se quedó con la boca abierta. ¿Tú vas a enviarlos a África? ¿A Senegal? Así es. Pero, ¿cómo? Verán los billetes. Verán el destino. Alberto se encargará de todo. Les dirá que los billetes se reemiten manualmente por problemas técnicos. Les acompañará personalmente al avión, saltándose los procedimientos habituales. Pensarán que reciben un trato especial por haber cancelado un vuelo. Y cuando suban al avión, les dirán que es un nuevo vuelo a Hawái. Las azafatas lo sabrán. No habrá anuncios en el avión. No sospecharán nada hasta que embarquen. Estrella se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. Una parte de ella estaba escandalizada por la crueldad del plan. Pero la otra parte, la que aún recordaba las palabras de Benicio, su mirada fría, la risa de Dálila, sintió una extraña satisfacción. ¿Pero qué pasará cuando se den cuenta de que están en Senegal? Se preguntó. ¿Qué pasará? Amadeo se encogió de hombros. Se escandalizarán, se enfadarán, intentarán volver. Pero el próximo vuelo de regreso no salía hasta dentro de una semana. Ese era el tiempo que planeaban pasar en Hawái, ¿verdad? Estrella sintió. Así que pasarán una semana en Dakar en lugar de Honolulu. Estoy segura de que será una experiencia enriquecedora.
Pero Estrella dudó. ¿No es demasiado cruel? Amadeo se acercó a su hija, se puso en cuclillas frente a su silla y la miró fijamente a los ojos. Estrella, ese hombre te rompió el corazón, te humilló públicamente, te dijo que no valías nada. Te dejó por la primera chica que conoció y ni siquiera se disculpó. ¿Crees que merece clemencia? Ella no dijo nada. En el fondo, sabía la respuesta. No, susurró al fin. No la merece. Exactamente. Y mientras él se enfrenta a las consecuencias de sus actos en Dakar, tú vas a seguir con tu vida. Pide el divorcio. Divide tus bienes. Empezar de nuevo, sin él. Estrella miró a su padre. En su rostro no solo vio ira, sino dolor. Dolor por ella. Siempre la había protegido desde que era una niña. Y ahora también la protegía. Sus métodos podían ser cuestionables, pero sus intenciones eran puras. Gracias, papá, dijo en voz baja. Amadeo abrazó a su hija y tiró de ella. Eres mi niña. No dejaré que nadie te haga daño. Nadie. Permanecieron así sentados durante varios minutos. Estrella sintió que la tensión iba desapareciendo poco a poco. Por primera vez en este terrible día, sintió algo parecido a la calma. Entonces Amadeo se levantó y volvió a la mesa. Ahora vamos a esperar una llamada de Alberto. Debería confirmarnos que todo va según lo previsto. La hora siguiente se alargó insoportablemente. Estrella estaba sentada en el sillón, terminándose el brandy. Su padre trabajaba en la mesa con sus papeles, pero ella veía que no dejaba de mirar el teléfono. De vez en cuando se levantaba, daba una vuelta por el despacho y volvía a sentarse. A las 2:30 sonó el teléfono. Amadeo cogió el auricular. Alberto, adelante. Escuchó, asintió, escribió algo en un papel. Muy bien, muy bien. ¿Se lo creyeron? ¿No sospecharon nada? Estupendo, continúa. Vuelve a llamar cuando facturen para el nuevo vuelo. Colgó y miró a Estrella. Están en el aeropuerto. Han facturado para el primer vuelo. Alberto acaba de informarles de un fallo técnico. Están esperando en la sala de clase preferente. Estrella imaginó a Benicio y Dalila sentados en una cómoda sala, bebiendo champán, haciendo planes para una semana en el paraíso. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Sintió un remordimiento de conciencia, pero lo reprimió rápidamente. No se merecían su compasión. Amadeo se sirvió otro whisky y volvió a sentarse a la mesa. Abrió el portátil y empezó a mirar unos documentos. Estrella sabía que fingía estar trabajando. En realidad, estaba tan nervioso como ella, solo que no lo demostraba. Pasaron otros 30 minutos. Estrella se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Había una vista de la ciudad, los rascacielos del centro, las zonas residenciales, las carreteras que llegaban hasta el horizonte. En algún lugar, en el aeropuerto, se estaba desarrollando la operación que su padre había ideado. Aún no podía creer que estuviera ocurriendo de verdad. A las 14:20 volvió a sonar el teléfono. Alberto, Alberto. Amadeo escuchaba atentamente, con rostro impenetrable. Entendido. ¿Están de acuerdo? ¿Ninguna objeción? De acuerdo. Escóltalos a la zona de embarque. Asegúrate de que suban al avión. Y Alberto, dile a las azafatas que sean lo más convincentes posible. Sin pinchazos. Gracias. Colgó el teléfono y se reclinó en la silla. Alberto les anunció el vuelo alternativo. Se alegraron. Dalila incluso le agradeció su preocupación. Ahora les conducía al avión con destino a Dakar. Estrella volvió a la silla y se sentó. Le temblaban las manos. Entrelazó los dedos para detener el temblor. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en silencio. Amadeo volvió a trabajar en su portátil. Estrella se quedó mirando por la ventana, pensando en lo que les esperaba a Benicio y Dalila. Una parte de ella lo lamentaba, pero una parte mayor, la que aún sangraba por sus palabras, quería que pagaran. A las 14:55, el teléfono sonó por última vez. ¿Alberto? Amadeo escuchó y una sonrisa apareció poco a poco en su rostro. Una sonrisa amplia y verdadera que Estrella no había visto en mucho tiempo. ¡Qué bien! Estupendo. ¿Están en el avión? ¿En clase preferente? ¿Y todo ha ido bien? Fue bien. Alberto, lo hiciste muy bien. No olvidaré tu ayuda. Te lo agradezco. Colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. Tenía un brillo de triunfo en los ojos. Ya está hecho. Benicio Crespo y Dalila Monteagudo están sentados en clase preferente
en el vuelo 382, con destino a Dakar, Senegal. El avión despega dentro de 10 minutos. Están completamente seguros de que vuelan a Hawái. Las azafatas les dan la bienvenida a bordo. Todo va según lo previsto. Estrella miró a su padre y por primera vez en todo aquel horrible día, sintió que las comisuras de sus labios se levantaban en una débil sonrisa. ¿De verdad no entendían nada? Nada. Alberto dijo que estaban agradecidos por el rápido traslado. Benicio incluso le dejó una propina. Estrella sonrió. Luego la risita se convirtió en carcajada. Una carcajada tranquila, casi histérica. Reía y lloraba al mismo tiempo, incapaz de parar. Todo el estrés, todo el dolor, toda la tensión del día estaba saliendo. Amadeo se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Estrella, escúchame. Mientras ellos solucionan dónde han ido a parar, tú ocúpate de tus asuntos. Pide el divorcio, divide los bienes. Tienes una semana antes de que vuelvan. Puede que incluso más. Estrella se secó las lágrimas y miró a su padre. Tienes razón. Tengo que actuar con rapidez. Exacto. Mañana por la mañana irás a un abogado. Te daré los contactos del mejor abogado de familia de la ciudad. Él lo hará rápido y limpio. ¿La casa que compraste fue comprada con tu dinero? Sí. Hice todo el pago inicial. Y la mayor parte del pago de la hipoteca también. Así que la casa sigue siendo tuya. Su restaurante es su problema. No le debes nada. Empacarás sus cosas y las sacarás. Cambia las cerraduras. Cuando vuelva, no estará allí. Estrella asintió. El plan era claro y directo. Por primera vez en todo el día se sintió dueña de la situación. Gracias, papá, dijo de nuevo. No sé qué habría hecho sin ti. Amadeo abrazó a su hija. Lo habrías conseguido. Eres fuerte, Estrella. Más fuerte de lo que crees. Pero siempre estaré ahí para ayudarte. Siempre. Se quedaron así, abrazados, mientras el sol se ponía lentamente por la ventana. En el aeropuerto, el avión con Benicio y Dalila ya había despegado, rumbo no a un paraíso tropical, sino a un destino muy diferente. Estrella pensó en lo que pasaría cuando aterrizaran, en sus caras cuando se dieran cuenta de que no estaban en Hawái, en el pánico, la rabia, la confusión, y sintió una extraña satisfacción. Quizás se había equivocado, tal vez había sido cruel, pero después de todo lo que le habían hecho, no sentía remordimientos. ¿Qué pasará cuando vuelvan?, se preguntó. ¿Cuando descubran que era nuestro trabajo? Amadeo sonrió. No se enterarán de nada. Alberto lo organizó todo a través de testaferros. No hay ninguna pista que nos conduzca a ti o a mí. Pensarán que se trata de un error de la compañía aérea. Podrían tratar de presentar una queja, reclamar una indemnización, pero no podrán probar nada. El papeleo estará limpio. Aceptaron voluntariamente el traslado, subieron voluntariamente al avión a Dakar. Lo has pensado bien. Siempre pienso las cosas, sobre todo cuando se trata de mi hija. Estrella volvió a sonreír. Esta vez era una sonrisa de verdad, sin lágrimas ni histeria. Se sentía destrozada después de aquel día, pero al mismo tiempo un poco más libre, como si por fin empezara a quitarse de encima el gran peso que había estado soportando durante las últimas semanas. Quédate aquí un par de días, dijo Amadeo. Tu antigua habitación está preparada. Descansa un poco, recupérate. Luego empezaremos. De acuerdo, aceptó Estrella. Quiero quedarme aquí. No me sentiré bien en casa. Esta es tu casa, la corrigió su padre. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Salieron del estudio y bajaron. El ama de llaves ya estaba poniendo la mesa para la cena. Amadeo insistió en que Estrella comiera. No había tocado la comida desde la mañana. Durante la cena apenas hablaron. Estrella masticaba mecánicamente la comida sin probarla. Sus pensamientos estaban muy lejos. Luego en la estación de tren, luego en el avión sobrevolando el océano. Imaginó a Benicio y Dalila bebiendo champán, viendo películas románticas, anticipando una semana en el paraíso. No sabían la sorpresa que les esperaba. Después de cenar, Estrella subió a su antigua habitación. Todo le resultaba tan familiar. La cama en la que había dormido de adolescente, el armario con sus cosas viejas, los cuadros de las paredes. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Sonó el teléfono. Raquel. Estrella pensó un segundo si contestar o no y lo cogió.
Estrella, ¿dónde estás? Llevo todo el día llamándote. Lo siento, dijo Estrella cansada. Estoy en casa de mi padre. ¿Qué ha pasado? ¿Has seguido a Benicio? Sí, lo encontré. Los encontré a los dos. ¿Y? Estrella hizo un breve relato de lo sucedido en la estación, sobre las palabras de Benicio, sobre Dalila, sobre su partida. No habló del plan de su padre. Eso era entre ella y Amadeo. Raquel escuchaba en silencio. Solo de vez en cuando maldecía en voz baja. Ese cabrón, exhaló por fin. Estrella, lo siento mucho, joder. Puedo con ello, dijo Estrella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Mañana iniciaré los trámites del divorcio. Sacaré sus cosas de casa. Empezaré una nueva vida. Es verdad. Eres fuerte. Puedes manejarlo. Y si necesitas ayuda, estoy aquí para ti. Gracias, Raquel. Eres la mejor amiga que cualquiera podría desear. Se despidieron y Estrella colgó el teléfono. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. En algún lugar, por encima del océano, volaba un avión con las dos personas que habían arruinado su vida. Pero pronto sus vidas también darían un vuelco. Estrella se recostó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en todo aquel horrible día sintió algo parecido a la paz. Mañana empezaría una nueva vida. Una vida sin Benicio. Y era lo correcto. Benicio se recostó en su asiento de cuero de la clase preferente y sonrió. El avión ganaba altura. Las luces de la ciudad permanecían lejos. Y quedaba por delante toda una semana de libertad. Una semana sin Estrella, sin sus silenciosos reproches, sin la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. A su lado Dalila hojeaba una revista de moda, mostrándole de vez en cuando fotos de bañadores y vestidos. Esto es lo que quiero comprarme en Hawái, dijo señalando con el dedo una página. ¿Te imaginas cómo me quedaría esto en la playa? Increíble, respondió Benicio, dándole un beso en la mejilla. Como siempre, la azafata llegó con una bandeja con copas de champán. Señor Crespo, señora Monteagudo, ¿quieren champán? Nuestro regalo por las molestias del traslado. Con mucho gusto. Benicio tomó 2 copas y le entregó una a Dalila. Por cierto, gracias por su preocupación. Agradecemos mucho que nos hayan trasladado tan rápido. La azafata sonrió. No hay de qué. Que tengan un buen vuelo a Honolulu. Se marchó para reunirse con los demás pasajeros. Benicio levantó su copa. Por nosotros, por una nueva vida, por la libertad. Dalila chocó su copa con la de él. Por nosotros, y porque por fin te deshagas de esa aburrida esposa. Bebieron. El champán estaba frío, espumoso, delicioso. Benicio se sentía como un rey. Todo estaba saliendo a la perfección. Sí, la escena en la estación de tren había sido desagradable, pero él la había manejado. Le había dicho a Estrella todo lo que pensaba de ella y se había marchado. Ahora ella era cosa del pasado y solo quedaba Dalila y unas vacaciones en el paraíso. Las horas siguientes transcurrieron en un agradable sopor. Vieron una película en las pantallas situadas frente a sus asientos. Bebieron más champán. Comieron una buena cena servida en clase preferente. Dalila se quedó dormida, apoyando la cabeza en el hombro de él. Benicio miró por la ventanilla el cielo oscuro y pensó en lo bien que había salido todo. Cuando anunciaron el inicio del descenso, Dalila se despertó y se estiró. ¿Ya hemos llegado?, preguntó somnolienta. Ya casi. Pronto aterrizaremos. Sacó un espejo del bolso y se arregló el maquillaje y el pelo. Quiero estar perfecta cuando pisemos suelo hawaiano. Benicio sonrió. Dalila siempre había pensado en la apariencia. Era una de las razones por las que se había enamorado de ella. Se cuidaba, iba siempre arreglada, guapa. No como Estrella, que llegaba del trabajo agotada, sin una gota de maquillaje, con la ropa arrugada. El avión tocó la pista. Benicio sintió una ligera sacudida, luego una suave desaceleración. Unos minutos después, la voz del capitán sonó por los altavoces. Queridos pasajeros, hemos aterrizado. Son las 6:30 de la mañana. La temperatura del aire es de 28 grados centígrados. Les agradecemos que hayan elegido nuestra compañía aérea y les deseamos un buen día. Benicio se levantó, se estiró y empezó a sacar cosas del compartimento superior. Dalila se ajustó la falda y cogió su bolso. «Vámonos rápido», dijo impaciente. «Quiero ver el mar». Bajaron del avión y caminaron por la rampa hasta el edificio del aeropuerto.
Y entonces Benicio sintió que algo iba mal. El aire estaba caliente, cargado, nada que ver con la brisa hawaiana que había imaginado. El edificio del aeropuerto parecía viejo, descascarillado, nada que ver con las modernas terminales de los aeropuertos internacionales. «Qué raro», murmuró para sí. Dalila también miró desconcertada a su alrededor. «¿Esto es realmente Hawái? Parece un poco pobre». Entraron en la terminal. Benicio se paró en seco. Los carteles de las paredes no estaban en inglés. Estaban en francés. Y en algún otro idioma que no reconoció. Las personas que le rodeaban, personal del aeropuerto, pasajeros, eran en su mayoría de piel oscura, africanos. A Benicio se le aceleró el corazón. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dalila dijo en voz baja cogiéndole la mano. «Esto no es Hawái». «¿Qué?», lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor. Los carteles están en francés. Gente, esto no es Hawái». Dalila miró a su alrededor y su rostro palideció. «Pero, ¿cómo? Nos han puesto en un vuelo a Honolulú». Benicio se acercó al mostrador de información más cercano. Detrás de él había una mujer con uniforme azul tecleando algo en un ordenador. «Perdone», dijo Benicio, intentando hablar con calma. «¿Podría decirme dónde estamos?» La mujer levantó la cabeza y lo miró sin mucho interés. «En el aeropuerto Blaise Diagne, Dakar, Senegal». El mundo nadaba ante los ojos de Benicio. Se agarró al mostrador para no caerse. «¿Qué? ¿Senegal? Eso es imposible. Íbamos a Hawái». La mujer frunció el ceño. «¿Cuál era su vuelo?» 382. Desde Porto Alegre. Miró el ordenador durante unos segundos y luego asintió. «Vuelo 382. De Porto Alegre a Dakar». «Correcto». «No». Benicio levantó la voz. «Hemos comprado billetes a Hawái. Nos pusieron en este vuelo. Dijeron que también iba a Hawái». La mujer se encogió de hombros. «Tengo aquí que el vuelo 382 tenía como destino Dakar. Si tiene alguna queja, diríjase a un representante de la compañía aérea». Señaló otro mostrador en una esquina de la terminal. Benicio, presa del pánico, arrastró a Dalila hasta allí. Detrás del mostrador había un joven con gafas. Escuchó la emocionada explicación de Benicio, pidió los billetes y los examinó. «Señor Crespo», dijo al fin, «aquí todo está claro. Usted aceptó voluntariamente cambiar del vuelo 234 al vuelo 382. El vuelo 382 tenía como destino Dakar. Eso está en el billete electrónico que le dieron. Pero nos dijeron que iba a Hawái». «No puedo responder por lo que les dijeron. La documentación es correcta». Benicio sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «Ha habido un error, un terrible error de alguien. Tal vez», el hombre se encogió de hombros, «podría presentar una queja formal, pero eso llevaría tiempo. Semanas, quizá meses». Dalila se aferró al brazo de Benicio. «Benicio, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?» «No lo sé», gritó. «No sé cómo ha pasado esto». Se volvió hacia el empleado de la aerolínea. De acuerdo. Compraremos los billetes de vuelta. ¿Cuándo sale el próximo vuelo a Porto Alegre?» El hombre volvió a mirar el ordenador. «Dentro de una semana, la quinta. Vuelo a las 17:20. «¿Dentro de una semana?» Benicio golpeó el mostrador con el puño. «Es imposible. Tiene que haber un vuelo anterior. No hay vuelos directos. Hay opciones con conexiones vía París o Lisboa, pero el vuelo más cercano también es dentro de 5 días». Benicio se cubrió la cara con las manos. Era una pesadilla. Una auténtica pesadilla. «¿Cuánto cuestan los billetes? ¿Para el quinto?» $1,200 por persona. Clase turista. $2,400. Pero no había elección. «Turn-in. Reserve 2 billetes», dijo cansado. El hombre reservó los billetes. Benicio pagó con tarjeta de crédito, sintiendo que su sueño de unas vacaciones paradisíacas se desmoronaba a cada segundo. Cuando tuvieron los billetes en la mano, salieron del edificio del aeropuerto. En la calle se encontraron con el bullicio, el ruido, el caos. Los taxistas se gritaban y llamaban a los pasajeros. Los vendedores ofrecían agua, fruta y algún tipo de recuerdo. Benicio miró confuso a su alrededor, sin saber qué hacer. «Necesitamos un hotel», dijo Dalila. «Un hotel barato. Casi no nos queda dinero».
Benicio se acercó a uno de los taxistas, un hombre mayor con una camisa arrugada. ¿Nos llevaría a un hotel barato? El taxista los miró detenidamente. Sus maletas, sus caras de confusión. $50. ¿Por el trayecto hasta el hotel? Eso es un robo. El taxista se encogió de hombros y dio media vuelta. Benicio comprendió que era inútil regatear. Aceptó. Cargaron las maletas en el maletero de un coche viejo y gastado y se sentaron en el asiento trasero. El taxista condujo el coche por calles polvorientas, entre edificios destartalados, mercados abiertos y multitudes. Benicio miró por la ventanilla y no podía creer que estuviera ocurriendo de verdad. Dalila estaba sentada a su lado en silencio, mirando el móvil. De repente chilló. «No tengo internet. La itinerancia no funciona». «Yo tampoco», Benicio miró su teléfono. «Supongo que tendré que comprar una tarjeta SIM local». «¿Con qué dinero?» Dalila se volvió hacia él y, por primera vez, algo parecido a una acusación brilló en sus ojos. «Benicio, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos acabado en África?» «No lo sé», repitió. «Es una especie de error monstruoso». «¿Un error?» La voz de Dalila subió de tono. «¿Seguro que es un error? ¿Quizá confundiste los billetes?» «No he confundido los billetes. Compré billetes para Hawái». «Hawái». El taxista les llevó a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Era un edificio de 2 plantas con la pintura desconchada y un aparato de aire acondicionado asomando por la ventana del primer piso. Benicio pagó al conductor y entraron. El recepcionista, un tipo joven con expresión desinteresada, dijo que una habitación para una semana costaba $400. Benicio casi se atraganta. Le quedaban menos de 600, y 400 tendría que darlos por una habitación mugrienta en un tugurio. Pero una vez más no había elección. Pagó. La habitación era aún peor de lo que había pensado. Una cama estrecha, una vieja televisión que no funcionaba, un cuarto de baño con un grifo que goteaba. Dalila se sentó en el borde de la cama y se echó a llorar. «Es una pesadilla», sollozó. «Una auténtica pesadilla». Se suponía que estábamos en Hawái. Benicio no sabía qué decir. Se sentó a su lado, pero ella se apartó. «Tenemos que pasar la semana como sea», dijo. «Nos quedan unos $200. Eso debería bastar para comer». «¿Comida en esta pocilga?» Dalila le miró con los ojos llenos de lágrimas. «Benicio, no quiero quedarme aquí. Llamemos a alguien, a tus amigos, que envíen algo de dinero». «No tengo amigos así», respondió él en voz baja. «¿Y tu mujer?» Había veneno en la voz de Dalila. «Tiene un padre rico. Que lo mande ella». Benicio recordó la cara de Estrella en la estación de tren, sus lágrimas, su dolor. Se dio cuenta de que no podía ir a verla. Jamás. «No», se dijo. «Olvídalo». Dalila se levantó y se acercó a la ventana, mirando la sucia calle de abajo. «Todo es culpa tuya», dijo con frialdad. «Si no hubieras sido un idiota santurrón, no estaríamos aquí». «¿Por qué es culpa mía? Tú lo organizaste todo. Tú compraste los billetes. Tú aceptaste el traslado. Y ahora estamos en un agujero de África sin dinero». Benicio sintió que le subía la rabia por dentro. Después de todo lo que había hecho por ella, ¿le echaba la culpa? «Cállate, Dalila. Tú también querías este viaje. Tú también hiciste planes. Yo quería Hawái, no esto». Discutieron durante mucho tiempo, pero al final ambos se cansaron y dejaron de hablar. Benicio se tumbó en la cama sin desvestirse. Dalila se tumbó en el borde, de espaldas a la pared. Al día siguiente salieron del hotel en busca de comida. Encontraron una pequeña cafetería que servía especialidades locales: arroz con verduras y carne. La comida era picante, tenía un sabor extraño, pero tenían hambre. Comieron en silencio. De vuelta al hotel, caminaron por una calle estrecha entre casas antiguas. Entonces 3 jóvenes saltaron desde una esquina. Uno de ellos les cerró el paso. Los otros 2 entraron detrás. «Dinero», dijo el de delante, en francés con fuerte acento. «Dame el dinero». Benicio retrocedió instintivamente, cubriendo a Dalila. «No tenemos dinero». «Mentiroso. Los turistas siempre tienen dinero. Dame la cartera y el teléfono». Benicio intentó apartarle, pero recibió un fuerte golpe en el estómago. Se dobló de dolor, jadeando. Los atracadores le arrancaron la bandolera, le sacaron la cartera del bolsillo del pantalón y le quitaron el reloj de la mano. Dalila gritó,
pero uno de los hombres le arrebató el bolso y el teléfono. Un minuto después, desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Benicio se sentó en el suelo, sujetándose el estómago. Dalila estaba a su lado, sollozando histéricamente. «Ya está todo», gritó. «Todo ha desaparecido. El dinero, los teléfonos, todo. ¿Qué vamos a hacer ahora?» Benicio se levantó lentamente. Tenía el labio destrozado y una mancha de sangre en la camisa. Intentó calmar a Dalila, pero ella le apartó. «No me toques. Todo es culpa tuya. Tu estupidez nos ha traído hasta aquí». Volvieron al hotel, conmocionados y desolados. No les quedaba nada, solo las maletas, la habitación y 2 billetes de vuelta para los que aún faltaba una semana. Por la noche se sentaron en un banco sucio en la puerta del hotel. Dalila ya no lloraba, solo miraba al vacío. Benicio se sentó a su lado con los brazos alrededor de la cabeza. Pensó en cómo deberían ser las cosas. Playas de arena blanca, cócteles al atardecer, cenas románticas. Pero en lugar de eso, una sucia calle de Dakar, los bolsillos vacíos y una semana por delante sin dinero, sin conexión, sin esperanza. Recordó la cara de Estrella, sus lágrimas en la estación de tren, la forma en que le había dicho que su sitio estaba en un vertedero. Y ahora sentado en este banco destartalado de una ciudad extraña, se dio cuenta de que era él quien estaba en el vertedero. No ella. Era él. «Benicio», dijo Dalila en voz baja. «Te odio». Él no contestó. Se limitó a mirar al vacío donde antes había estado su sueño de una nueva vida.